Bueno, estamos empezando entonces la segunda parte de el capítulo 6. ¿No? Estamos empezando lo que es la segunda parte del, perdón, del caballo, del segundo jinete del Apocalipsis, el caballo rojo, la segunda parte. La semana pasada nos quedamos en la primera parte y estamos entonces viendo los cuatro jinetes del Apocalipsis. Con cada sello se abren los primeros cuatro sellos, se abren cuatro caballos. Con esos cuatro caballos vienen cuatro jinetes. Vimos el caballo número 1 y hablamos que cada uno de los caballos que le siguen van a ser van a traer algo implementado por el primer jinete y por el primer caballo. Vimos que el primer caballo traía un arco y traía una corona que era una corona de básicamente como de hojas de laurel. Entonces quiere decir que la autoridad que se le dio va a ser una autoridad pasajera. Y luego entramos al jinete número 2 que viene con una espada, el caballo rojo. Para hacer un poquito de hincapié en lo que era el primer jinete era blanco, que es una copia, digamos, barata de lo que es Jesús. Eso significa que es un espíritu de anticristo. Vienen los dos montados en un jinete blanco, como vimos el jinete blanco en el que viene Jesús en Apocalipsis 19. Es una copia de Jesús con una autoridad que es una copia, pero viene a implementar lo opuesto de Jesús, que es el antisemitismo, primero que todo, la persecución a sus semillas, a su descendencia. Viene persecución a los que digamos, se ponen en contra de toda esta religión falsa, en contra del ateísmo. Viene confusión, vienen derechos humanos y vimos todo lo que eso conllevaba. Estamos entonces en el segundo caballo, el caballo rojo, el segundo jinete, que es el control de las naciones, eso lo vimos la semana pasada, el socialismo, fronteras abiertas, una sola nación, una sola moneda, un solo orden mundial. Entonces vamos a darle paso a lo que decía Apocalipsis 6, del 3 al 4. Decía que cuando se abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven, y salió otro caballo de color rojizo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Vea lo que es quitar la paz de la tierra. Básicamente es el temor, ¿verdad? Y hacer que se mataran unos a otros. Él no viene a matar, eso lo viene a hacer el cuarto jinete. Él aún no viene a matar, él lo que viene a meter es cizaña. Él viene a poner a unos en contra de otros. Y dice la Biblia que se le dio una espada muy, muy grande. Recuerda la semana pasada, si usted no, vamos a correrlo para acá. Bueno, si usted lo vio la semana pasada, se dio cuenta que hablábamos de que la segunda fiesta es el pan sin levadura, en donde uno tenía que sacar la levadura de la casa. ¿Qué significaba eso? Orden en la casa, la salida del pecado, sacar el pecado. Pero hay algo curioso porque cuando el Señor empieza siempre a traer orden, empieza por la casa. ¿Qué significa eso? Primero, nosotros somos templos del Espíritu, entonces inicia por nosotros. Empieza a sacar actitudes que no son correctas, pecados, adicciones, cosas que hemos adoptado que no son de Él. Y, y empieza en nuestra vida y luego empieza en nuestros hogares. Empieza con nuestra familia, nuestros hijos. De repente estamos lidiando con algo que debimos haber lidiado hace tiempo o superado hace tiempo con un hijo. Estamos lidiando con situaciones de nuestro matrimonio que no pensábamos, pero quizá eran cosas que estaban falseadas. Lo dijimos la semana pasada. Y luego le inicia por su iglesia. Yo le pregunto a usted si en el momento en que usted empieza a limpiar su casa, usted va a dejar que la gente entre. Y no, uno como que le pone llave a la puerta y uno dice, bueno, estoy limpiando la casa o estoy redecorando la casa y cuando ponga orden, entonces ya vuelvo a abrir las puertas, ¿verdad? Pero más que uno de mujer, cuando empieza a limpiar la casa, uno no deja que nadie pase. Eso es lo que está haciendo el Señor. Con todo esto que ha empezado
el principio de año nos hemos dado cuenta que el Señor ha empezado a limpiar su casa a puerta cerrada. Ha venido a reorganizar, ha venido a poner, nos ha venido a poner a pensar, a poner barbas en remojo sobre lo que estaba funcionando, lo que no estaba funcionando, lo que era de Él, lo que no era de Él, el pecado que había en la iglesia, el pecado que había en los hogares. Y Él lo está haciendo. Yo no sé si usted está sintiendo entonces eso, ese mover, está sintiendo como esos problemitas que empiezan a brincar, es porque el Señor está trayendo ese arreglo en su casa, está trayendo eh, arreglo en su casa. Pero mire lo que dice Jesús, a mí me llama mucho la atención Mateo 10, porque Él dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en enemistad, mire, enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Así que todos los enemigos del hombre serán los de su casa. Y uno dice, Señor, pero y entonces este jinete viene con división. Pero tú también vienes con división. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pero debemos entender una cosa, que Satanás siempre viene para robar, matar y destruir. Esa es una de las cosas que él hace. Esa es su agenda. El Señor siempre viene a edificar. Pero cuando el Señor entra a un hogar, pasa lo que estábamos hablando, que el Señor empieza a traer una división. La espada de la palabra empieza a dividir y me empieza a hablar a mí, a decir, esto ya no está bien en tu casa, esto lo tienes que implementar, esto lo tienes que quitar, esto lo tienes que mejorar, esto lo vamos a limpiar. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando viene la palabra a la casa y no todos van a estar de acuerdo. Mire, cuando una persona aquí dice, pondrá en enemistad a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, no crea que de ahí viene el que la suegra tiene problemas con con la suegra o con la nuera. No, no, no viene, viene, viene porque cuando la nuera llega, digamos, se le voy a poner un ejemplo, con una denominación diferente a la de la suegra, y la suegra se empecina en que todos tienen que seguir la misma religión que ella. Ya ahí ya hay espada. Ya empieza una división porque, porque la persona tiene que empezar a decidir a quién voy a seguir, o sí o no, como decía Jesús, ¿verdad? Decidan, porque el que no está conmigo es contra mí. Y el que no edifica, el que no recoge desparrama. Llega un punto donde Jesús nos dice, voy a empezar a limpiar lo tibio de los hogares. Digamos que usted empieza a caminar en el Señor y se da cuenta de que usted quiere sacar todo el licor porque se ha dado cuenta que el licor ha sido un problema en generaciones de su familia. Y usted decide que usted quiere honrar a Dios, saca el licor de su familia y de repente no toda la familia le va a aplaudir. Puede que haya familia que se enoje, puede haber familia que inclusive lo tache de ridículo, o qué sé yo, pero esas cosas pasan. Cuando el Señor empieza a obrar en una casa, de de alguna forma, em, empiezan a ver esas pequeñas, eso lo estaba chequeando a ver si estaba grabando, esas pequeñas, digamos, enemistades, como lo pone él, que son pequeñas enemistades, pero él no viene a traer división. Lo lindo de este pasaje es de que él dice al hombre contra su padre, digamos que el padre quiere implementar el congregarse los domingos y el hijo no quiere, o viceversa, el hijo quiere ir y el padre no. Hay padres que han dicho, antes de que él se cambie de religión, antes de yo verlo en otra iglesia, yo prefiero verlo en la cárcel. Esa es la enemistad. Pero aquí dice hija contra su madre, nuera contra su suegra, pero no dice esposo contra esposa, ni esposa contra esposo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos una sola carne. Él no puede dividir esa carne. Él dice que cuando Él entra, el matrimonio debe ser fortalecido. Y así pasa. Aunque hayan situaciones que debemos cambiar, el matrimonio se fortalece. Entonces, el Señor lo que siento que está haciendo en este tiempo, estoy segura que con usted también, es que Él está quitando lo tibio de nuestra vida. Él está diciendo, en esta área te tienes que decidir. En esta área también. Esta área la tienes que dejar o esta área la tienes que mejorar.
Eso es lo que está haciendo el Señor cuando Él habla de no traer paz a la tierra, sino espada. Eso es a lo que Él se refería. Entonces, básicamente, el jinete de rojo, digamos, del caballo rojo, viene a traer control sobre la sociedad, viene a traer una agenda de temor, ¿verdad? Esas decisiones en estampida que se están dando ahora, ¿verdad? Todos hacemos lo mismo y todos estamos temerosos y vamos al supermercado y nos lavamos las manos. Es como una agenda de temor constante y trae consigo una agenda socialista. Mire qué curioso. En Los Ángeles estaban poniendo la regla de que si el alcalde dijo, si no se están tomando las precauciones debidas, entonces vamos a cerrar. Vamos a cerrar los lugares, pero no solo vamos a cerrar, les vamos a quitar la luz y y el agua. Eso es ilegal. Usted no le puede hacer eso a un inquilino a quien usted le alquile una casa y porque no le pague cortar el agua. No se puede. Eso es ilegal. Y él dijo que él lo iba a hacer con iglesias, sobre todo, e inclusive estudios bíblicos en casa, si él sentía que no se estaban siguiendo las reglas, las normas, las normativas. Pero la normativa está siendo bastante unilateral, porque hay lugares, imagínense que en las iglesias de miles de personas solo les permiten tener lo máximo 100 personas. Pero un casino que también pueden recibir a miles de personas pueden trabajar al 50% de su capacidad. Entonces lo que muchos de las iglesias están haciendo es que se están reuniendo en casinos y entonces no les pueden decir nada. ¿Verdad? Pero ¿por qué? Porque las leyes están siendo implementadas para control y siendo muy unilaterales. Vemos, ¿verdad? Las iglesias vacías, la forma de viajar vacío, los aeropuertos, vemos las escuelas vacías y vemos un control, ¿verdad? De las personas que no tienen de repente la mascarilla puesta y empiezan ya a ver esos disturbios. Hay gente que los han balupeado, que les han pegado porque no llevan la mascarilla, que porque se les pegaron muy, muy de cerca en la caja registradora. Eh, y escuché que en New Orleans, en Estados Unidos, inclusive ha habido gente que ha sido baleada. Han sacado, ¿verdad? Han volado balazos porque alguien abrió su negocio o porque alguien no lleva las normas, etcétera. Ya es una división, pero a través de esto están acondicionando al mundo a llevar cierto control. El Señor nos dijo en Mateo, y lo vimos la semana pasada, que se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino, o sea, etnias dentro de la misma nación, mexicanos contra mexicanos, chilenos contra chilenos, argentinos contra argentinos, o sea, de la misma denominación, de la misma nación se iban a levantar unos en contra de otros. Ahora, vimos la semana pasada el problema de Esaú y de Jacob. Vimos que Esaú fue llamado Edom. Esaú se cree que era de pelo rojo, era pelirrojo, y él le cambia su primogenitura a Jacob. A pesar de que ellos se arreglaron años después, 21 años después, se vuelven a reencontrar. Desde que él pierde su primogenitura, Edom, que es Esaú, siempre estuvo en contra de su hermano. Siempre guardó rencor, lo vamos a ver más adelante. Entonces el caballo rojo significa Edom, representa a Esaú, representa guerra, representa el socialismo. Recuérdense que todos los países socialistas, todos tienen una bandera roja, ¿verdad? China, Cuba, Turquía, y podemos ver Rusia. Vemos la bandera roja constantemente siempre que hay ese socialismo, ¿verdad? Y sabemos que Edom queda en la frontera de Jordania. Edom básicamente es Jordania. Vimos la semana pasada también que el eclipse solar anular de fuego fue el 21 de junio y cuando nosotros vemos en las estrellas, y esto lo vimos, como el Señor inclusive dice, voy a dar señales en el cielo y en la tierra, y voy a dar señales en las estrellas, en los astros. El Señor nos mostró este eclipse anular de sol, que significa guerra, en el pie de Jacob, en el pie
de Israel. ¿Qué significa esto? Que se va a levantar un antisemitismo todavía más marcado, se puede levantar persecución en contra de la iglesia, se puede, bueno, levantar literalmente guerra en contra de Israel, físicamente en Israel. Pero ¿quiénes son los descendientes de Saúl? Mire, hay varias teorías, pero se nos habla de que pueden estar en Jordania, en Europa, en Turquía, y me va a disculpar porque ahí dice Turquía y Sirios, me lo corrigió la computadora. Es Turquía y Siria, y kurdos en Irak, pero llegan más allá. Hay en Europa inclusive descendientes que creen que son de Esaú, que son los pelirrojos, ¿verdad? Inclusive en Noruega vemos que hay mucho pelirrojo. Podemos tener realmente descendientes de Esaú por todo el mundo, pues ahora, ¿verdad? Con la facilidad que hay. Pero el asunto es que es un espíritu, más que todo, es un espíritu, el espíritu de Esaú, el espíritu de Edom, de esa constante odio primeramente hacia Israel. Entonces, mire cómo se empieza a cumplir todo. Esto fue en Virginia. Esta semana, en Virginia, en Estados Unidos, un cementerio fue vandalizado, un cementerio judío en Virginia. En París, un hombre iba entrando a su apartamento, un edificio de apartamentos, y le gritaron judío sucio, y parece que le dieron una gran paliza en el elevador de ese edificio. Esto es en París. En Francia se está dando mucho antisemitismo, se está levantando bastante. Luego vemos a este grupo terrorista que es Hamas, abiertamente entre ellos está Hezbollah, está ISIS, está todos esos grupos terroristas que su única meta es destruir a Israel. Ellos miren lo que hacen, llenan estos globos o estos plásticos, estas bolsas, las llenan de gas y la dejan ir, ¿verdad? Y que el viento se lo lleve hasta llegar a Israel, y seguro le disparan. Yo no sé qué hacen para que esto estalle. Entonces eso ha provocado muchos incendios en Israel, pero esta semana se ha incrementado. Por incrementarse de esta forma, mire, si usted ve a la izquierda esa foto, ponen inclusive globos de ositos, y son globos que los niños son atraídos a ellos. Cuando los niños los agarran, y los niños se queman o mueren. Realmente es aterrador como el niño pues siempre va a ir detrás de un globo. Y debido a esto, el ejército de Israel lo que hizo es de que los puestos de Hamas, ellos empezaron a atacarlos de regreso para que menguaran este envío de globos, que fue más de 60 esta semana. Es que no estamos hablando de 2, 4. Entonces, ¿qué hizo Hamas? Hamas devuelve una amenaza, empieza a lanzar proyectiles hacia el mar, cayeron hacia el mar como amenaza a Israel de que si Israel sigue también, eh, digamos, defendiéndose, ellos las próximas veces estos misiles no van a caer directamente en el mar, sino los van a dirigir directamente a Israel. ¿Qué hace Israel entonces? Cierra la frontera, cierra el paso entre Gaza e Israel y deja solo que pasen ayuda humanitaria como comida, gasolina, cosas médicas, hasta previo aviso, porque no se puede seguir con una frontera abierta o un paso abierto con Gaza mientras continúen estas situaciones. Y luego Israel dice que si esto sigue, porque imagínense que han tenido que apagar más de 60 fuegos, que si esto significa el tener que usar una fuerza aún mayor, entonces ellos lo van a hacer, pero que estos ataques tienen que menguar. Y el primer ministro está pues acusando a Irán, y bueno, imagínense, están ya amenazándose de que van a pagar un alto precio por toda esta situación que se está dando. Lo que hay que hacer es orar por la paz de Jerusalén, porque dice que son prosperadas las personas que la aman.
orad por la paz de Jerusalén. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros si no tenemos ninguna otra influencia o forma de ayudar a Israel. Podemos hacerlo orando por la paz de Jerusalén. Aparte, vimos en Líbano cómo se está levantando la misma etnia dentro de Beirut después de la gran explosión que hoy precisamente se supo que era para hacer armamento que iba a ser usado en contra de Israel. La gente después de esta explosión se fue a las calles porque recuérdense que el gobierno de Líbano está cooptado totalmente por Hezbollah. Ellos son los que tienen en una opresión total al pueblo y ya de por sí el pueblo ya lo tenían en pobreza, a pesar de que había libre comercio y todo lo demás. La mayoría estaba ya en una pobreza bastante marcada y una libertad bastante restringida y la gente ahora se fue a las calles a pedir la renuncia de absolutamente todo el gobierno de Líbano y eso puede ir escalando. Esto fue también esta semana y hoy precisamente se comprobó que en Beirut el nitrato de amonio estaba siendo usado para hacer estas armas que luego iban a ser usadas en contra de Israel, porque nada más para eso es. Si usted recuerda, ahora nos vamos a ir un poquito, vamos a ponerle pausa a las noticias y vamos a irnos un poquito más para atrás al libro de Daniel. Cuando a Daniel lo llama el rey Nabucodonosor y le cuenta, le dice que tuvo un sueño y el Señor le da el sueño a Daniel y le dice qué significa la imagen, le dice todo lo que va a pasar y le dice que son los reinos de la tierra. Vemos que todo eso ya se cumplió. El imperio babilónico era la cabeza, luego el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Nosotros estamos a los pies de esa imagen, que son los pies y los dedos hechos de hierro y barro, que eso nos habla de alianzas que nunca van a llegar a fusionarse y tampoco van a tener estabilidad, porque esa gran imagen con una alianza de hierro y barro abajo es algo que se va a desboronar en cualquier momento. Pero ¿quién puede ser? ¿Quiénes pueden ser los que se van a levantar en como, digamos, esos imperios, esas naciones? Lo vamos a ver entonces más adelante. Es por eso, para ver de primero quiénes van a ser esas naciones, quiero volver a traer a colación la iglesia de Santa Sofía en Turquía. Recuerda, lo mencionamos la semana pasada, que el presidente Erdogan la convirtió nuevamente en mezquita. Era una iglesia, luego fue mezquita, luego fue un museo y ahora él nuevamente, sin importar que era un patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, él lo toma sin importarle las consecuencias y él vuelve a decretar que Santa Sofía es una mezquita y la convierte en una mezquita musulmana. Esto fue el 24 de julio, fue poco después del eclipse de sol. Para que nosotros entendamos cuál es la teoría o el deseo detrás de Erdogan, tenemos que ver un poquito más y escarbar un poquito más acerca de lo que él ha venido haciendo. Yo quiero que vea usted esta foto. Esta foto eh, es como, realmente es como impresionante, puede dar risa, pero realmente no es nada, es serio. Porque él recibió al presidente de Palestina cuando lo recibió en el, en el, en el palacio presidencial, lo recibe con su guardia, con sus guardas, vestido con las 16 trajes de los imperios, de lo que fue el imperio turco. Mire la cantidad de los trajes que en algún momento usaron. ¿Y qué era lo que él estaba, primero, haciendo alianzas o recibiendo al presidente de Palestina, que sabemos que son enemigos de Israel? Pero aparte, estaba dejando ver detrás cuál es realmente, qué es realmente lo que él quiere. Lo que este presidente quiere, que es un dictador, ha cambiado las leyes, ha cambiado una tras otra para mantenerse en el poder, ya lleva años en el poder. Él lo hace porque así es como arrancan todos los dictadores, ¿verdad? Empiezan a cambiar las leyes y no se quieren bajar de la pacaya, pero este presidente lo que tiene detrás de él
es que él quiere volver a traer el Imperio Otomano nuevamente. Nuevamente quiere traer la gloria del Imperio Romano y volver a conquistar todos los países que el Imperio Otomano había conquistado. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué países eran y de dónde puede ser realmente? Porque es bueno preguntarse, ¿será que él puede ser descendencia de Esaú? ¿Puede ser edomita? Pues no lo sabemos, tendríamos que irnos como muy en su genealogía, pero existe una gran posibilidad que él sea de descendencia edomita. De todos modos, recuerde que los musulmanes, la piedra en el zapato es Israel. Entonces, él ha sido bastante frontal en su falta de apoyo hacia Israel. Y podemos verlo en este foro. Esto fue impresionante, fue en Suiza en el 2009, donde era el Foro Económico Mundial. A él lo sientan al lado de Shimon Peres, el presidente de Israel en ese momento, y lo sientan al lado para discutir el caso del Medio Oriente, de la paz en Medio Oriente, pues incluyendo Gaza, por supuesto, ¿verdad? Él, algo se dijo, él se levantó, hizo un berrinche, él se levantó y dijo que nunca más él iba a volver a participar de una sesión como esta, y se levantó y se fue. Dejó a todos los panelistas, los dejó sentados. Eh, Estaba Ban Ki-moon y estaban la gente que estaba en el panel, se quedaron pues sorprendidos porque él se levantó y dijo que nunca más volvía a tomar parte en estas pláticas de paz. Entonces empezamos a ver un poquito más o menos de cómo es su personalidad, porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos a lo que puede llegar. Lo que sí sabemos es de que cuando él toma y convierte a Santa Sofía en mezquita nuevamente, vemos que uno de los imanes llevaba una espada otomana en la mano. Dígame usted, ¿qué hacía esa espada otomana en ese lugar? Quiero que usted vea, lo quise poner en perspectiva más o menos de cómo está el asunto de Jerusalén para poder volvernos a la imagen de atrás. Si nosotros vemos desde el punto de vista de donde debería de haber estado el templo, digamos, este es el monte del templo, así se llamaba, ahora se llama el Domo de la Roca porque es donde está el domo de musulmán, pero en esta área era donde estaba el templo del Señor, el templo judío, y la parte que más se pelean, es esta parte, el templo, ¿verdad? Si usted ve en las flechitas verdes, ahí puede ver el diámetro, digamos, que tendría, el tamaño que tendría en la época de Jesús, ¿verdad? El, el, el rey Herodes fue el que renovó, remodeló el templo y era algo masivo, masivo. Y quizá tal vez desde aquí arriba no se ve tan masivo, lo vamos a ver un poquito más de cerca, pero el Domo de la Roca, la parte de arriba está a cargo, bajo control musulmán. Dejan entrar una que otra persona que no sea musulmana, pero con acceso restringido. Y el Muro de los Lamentos abajo, donde usted ve, ahí dice Muro de los Lamentos, ese es el único lugar que tiene control Israel. Mire esto, qué curioso, vea el tamaño, desde aquí no se ve tanto, pero si usted lo ve ya ahí, el tamaño masivo de ese lugar. eh, yo tuve la oportunidad de ir a Israel y estar frente al Muro de los Lamentos, es grandísimo, y si ese solo es una parte del muro, ¿cómo debe haber sido ese gran templo? Debe haber sido algo majestuoso. Con razón los mismos discípulos le decían a Jesús, Jesús, mira las edificaciones, pero es que mira, ¿verdad? Y el Señor le dijo, de cierto les digo que no va a quedar ni piedra sobre piedra. Todo esto va a quedar removido. ¿Verdad? Y ellos decían, pero ¿cómo ni se impresionó por la edificación? Y el Señor sabía que esa edificación eventualmente iba a llegar a su fin. Si los musulmanes fueran a ceder, digamos, esa parte del domo de la roca,
donde tiene que ser edificado el tercer templo, no lo van a hacer así como así. Si hay alguien que pueda venir a obligar a los musulmanes, digamos, a hacerlo, sería alguien con un poderío de ejército, poderío militar bastante fuerte, o con una influencia musulmana bastante fuerte. No sería ningún cristiano ni tampoco un judío. Para que ese es el domo de la roca sea cedido, sea realmente dado, y eso es lo que dice la Biblia, que así va a pasar. Va a volver a ser edificado el templo, van a empezar nuevamente los sacrificios, y dice que el anticristo lo que va a hacer es que va a romper ese pacto y se va a sentar en el lugar santísimo y se va a hacer pasar como Dios y va a proclamarse como Dios. Va a romper ahí en ese momento ese pacto con el pueblo de Israel. Para que eso suceda, tiene que ser alguien con bastante poder. Eso es indiscutible. Ahora, miren lo que dice esta semana. Predicen que Turquía tomará el monte del templo tras haber convertido iglesia cristiana histórica en mezquita. Ahora, esto ya está como que saliendo a la luz. Ya está como saliendo a relucir. ¿Por qué sería este el punto clave, digamos, para el presidente Erdogan o para el anticristo, que hasta ahorita no sabemos quién puede ser? ¿Por qué sería este punto clave? Porque, bueno, es el lugar santo, es el lugar de los judíos, pero hay un trasfondo de los otomanos, del Imperio Otomano. Y es que el Imperio Otomano tomó Constantinopla como la capital del Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque recuérdese que Constantinopla fue la primera ciudad en donde Constantino declaró que el cristianismo era la religión la nueva religión y la religión verdadera en Constantinopla, y ellos agarraron Constantinopla de capital. No le extrañe que ellos vuelvan a hacer lo mismo con esta parte, para tener control. Pero Michelle, ya tienen control, pero eventualmente es para un control más adelante. Mucho más adelante. Quiero que analicemos un poquito el escudo del Imperio Otomano. Este no lo usan, este no es el escudo de Turquía, este es el escudo del Imperio Otomano. Y podemos ver muchas cosas. Mire, en el número 1 se ve una balanza de justicia, que está sobre el Corán y sobre el libro de la ley. Ellos creen que la única ley y la única justicia se puede adquirir a través de la justicia musulmana. Luego el número 3, si usted ve por ahí, usted ve lanzas, ve flechas, y si ve la parte de, digamos, donde está el escudo, de en medio, donde están las lunas y las estrellas, abajo, si usted puede ver ahí ese clavo, puede ver que también hay flechas. Recuérdese que el primer jinete venía con flechas. Podemos ver que en el número 4 hay una espada otomana. Todo esto simboliza todos los ejércitos, todo el poderío del ejército otomano. Hay lanzas, bueno, ¿qué no hay ahí? Hasta una pistola, hay de todo. Ahí hay balas y cañones y hay específicamente armas de guerra, hay mucha guerra, ¿verdad? Mucha violencia. En el número 5 y el número 6, número 5 era antes, esa es la bandera musulmana, recuérdese que es verde, con la luna y la estrella. La mayoría de los grupos terroristas tienen la bandera verde. Y lo que es curioso acerca de esa bandera verde es de que el jinete, el último caballo, de los 4 caballos que vamos a estudiar, el último caballo es un caballo pálido, pero uno diría pálido blanco, no es blanco. El último caballo, perdón, es un jinete que viene sobre un caballo verde, verdosco, como color de muerte, porque ese caballo viene ya para matar. Ese caballo sí es un caballo de guerra. A raíz de una guerra que tuvieron, un sultán cambió esa bandera y la cambió para la bandera roja, que es ahorita la bandera original de Turquía, que es ahí donde está la flecha número 6. Y donde está el número 7, y vemos esas flores,
Y las flores representan la tolerancia del pueblo del Imperio Otomano, ¿verdad? Que es como un chiste. Vámonos entonces de nuevo a Daniel 8. Con esto vamos a ir casi cerrando. Vámonos al capítulo número 8, donde Daniel tiene una visión, donde él empieza a ver lo que iba a venir a ser exactamente lo mismo que la imagen que vio Nabucodonosor. Nada más que Dios se lo da en otra imagen, en esta imagen de un carnero, y él ve, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Bueno, él dice, alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Entonces vemos que es un imperio que se fue tomando poder y empezó a engrandecerse. ¿Quién era este carnero? Son los 2 cuernos, los medos y los persas. Es el imperio medo-persa. Y dice, y continúa Daniel contando, dice, mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Mira, él venía pero como volando. Así fue como, eso fue lo que hizo el imperio griego. Vino pero volando, no supo la gente a qué horas fueron conquistados por los griegos a través de Alejandro Magno. Fue una cosa, arrasaron con todo, ¿verdad? Era una velocidad con la que ellos entraron, y decía que aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Esto es Grecia. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esto fue la división del imperio griego, y esto fue cuando murió Alejandro Magno. Curioso, porque Alejandro Magno llega a conquistar todo, dice que él se aburrió porque ya no tenía nada más tierra que conquistar, pero él muere en Babilonia, en lo que es ahora Irak. Él muere ahí en Babilonia. No sabe que si fue envenenado, si fue que lo mataron, si fue que tuvo una enfermedad venérea, si tuvo una hemorragia interna, no se sabe. Hasta el momento se cree que tenía 32, 33 años, muy joven, que quizá pudieron haberlo matado. Tenía tantos enemigos que imagínense, ¿verdad? Y dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y aquí nos da un cambio, la visión, porque dice que le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, pero eso ya estamos hablando, no estamos hablando ni de Grecia, no estamos hablando de los medos y los persas, estamos hablando ya de los sacrificios continuos de Israel. Esto es algo curioso, porque si nosotros vemos la historia, nosotros como, digamos, como seres humanos, vemos la historia de principio a fin y vemos una línea en medio. La Biblia mide la historia cíclicamente, digamos, en círculos. Es repetitiva. Muchas veces una palabra se vuelve a repetir, se vuelve a dar, se levanta un imperio, cae ese imperio se vuelve a levantar, porque es repetitiva, es cíclico, no es lineal. El tiempo de la Biblia no es lineal. Y dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ok, continuemos. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Esto es Daniel viendo aquello y él súper asustado. Pero él me dijo, esto es al ver al ángel que estaba con él, dándole la revelación de todo, le dice, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Es para el tiempo del fin. Esta visión se cumplió, y se cumplió con todos los imperios que vinieron después. Pero aquí le está diciendo el ángel, el que le está dando la visión, le está diciendo que la visión es para el tiempo del fin. Quiere decir que esta visión se va a volver a repetir. ¿En qué tiempo? En nuestro tiempo. En el tiempo del fin. Porque el fin no ha sido. Si no, ya no estaríamos ni usted ni yo. Entonces, por lógica, el tiempo del fin no ha venido. Queda todavía esto por verse nuevamente. Mire qué interesante.
Entonces vemos que Grecia era Alejandro Magno y el otro que tenía los dos cuernos, ¿verdad? Era Media y Persia, pero la Biblia lo explica, no hay ni que analizarlo, la Biblia mismo lo dice. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Entonces ahí está, ¿verdad? Usted ya estaba pensando, qué pilas, Michelle, ¿cómo sabe esto? Es porque la Biblia lo dice. Es que hay veces es que tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Ahí está, Alejandro Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ok, es el rey primero. Uno dice, bueno, puede ser el rey primero porque él es primero y luego vienen cuatro abajo, que fueron creo que sus comandantes, sus generales que quedaron a cargo y se dividió el imperio griego. Pero dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Okay? Entonces esos cuatro reinos se iban a levantar de una forma grande, pero ya no con la fuerza de Alejandro Magno. No ha habido un conquistador como Alejandro Magno. No hubo. Y creo que no lo va a haber, a menos que lo veamos quizá con el anticristo. Quizá sí. Pero él dice, él es el rey primero. Ok, puede que hayan entonces dos. Vea, yo puse para tener el contexto de lo que abarcó el imperio griego, cuando uno lo mide, digamos que viene desde Egipto abajo, hasta arriba, hasta Macedonia, agarra toda la parte hasta Irán, o sea, el imperio griego abarcó casi todo Turquía, todo Siria, Irak, Irán, parte de Jordania, Israel, vea esa parte. O sea, el pedacito de Israel, Israel siempre ahí, ¿verdad? Parte de Arabia. Eh, sí, ¿verdad? ¿Tiene parte de Arabia ahí o no? No, creo que es nada más Irak, pero, pero realmente es impresionante lo que pudo abarcar un muchacho de 32 años. Es que era un joven. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? Todavía no, yo no sé cuánto, pero fue impresionante. Si dice que el último se va a levantar de este reino, entonces, uy, queda súper abierto a saber, ¿verdad? Que puede venir de Egipto, puede venir de Turquía, Siria, Irak, Jordania, Irán, pero lo vamos a ver más adelante. O sea, Grecia puede, ¿verdad? Lo vemos ahí arriba, puede ser Turquía, Siria, Irak, ¿verdad? Donde era Babilonia, Irán, Egipto, Jordania, Líbano, y parte de descendientes que también hay en Europa. La cosa es que es una descendencia edomita. Y Daniel continúa diciendo, al fin del reinado de estos, el ángel explicándole, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey. Dígame si no estamos en esa época donde ya la transgresión ya es como, uno dice, no se puede poner peor. Yo no sé si usted piensa igual que yo, pero a veces es como, esto ya no se puede poner peor. La transgresión ha sido como el colmo. Dice que se levantará un rey altivo de rostro, o sea, alguien orgulloso y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Dice que él es altivo, es orgulloso, es altanero. Por eso es que a veces dicen que eh, el anticristo va a tener cierto carisma. Yo no sé, yo siento que él va a entrar más como con pie de guerra y la gente le va a temer. Pero esa es mi opinión. Yo respeto las opiniones de todos los demás, porque aquí dice que es altivo de rostro y entendido en enigmas. Él va a entender cómo se mueve la situación, él va a entender cómo se mueven las alianzas, él va a entender cómo se mueve la política, él va a entender cómo se mueve lo espiritual, él va a entender muchas cosas y no va a ser sabio, va a ser astuto. Astuto es la palabra, porque la astucia no es lo mismo que la sabiduría. La sabiduría viene de Dios, la astucia de quién sabe dónde, el enemigo, pero dice que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Quiere decir que van a haber alianzas, quizá, lo van a levantar y causará grandes ruinas. Prosperará, dice, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y ahí ya tenemos
tenemos una profecía para nosotros. Porque dice que Él se va a levantar en contra de los fuertes, va a actuar arbitrariamente, Él va a hacer como se le da la gana y se va a levantar en contra del pueblo de los santos. Esos somos usted y yo, los llamados del Señor, los que somos santos, no porque seamos perfectos, sino por la sangre de Cristo. Esos somos nosotros. Entonces aquí ya estamos viendo una figura de anticristo, una figura de anticristo. Y dice, mire lo que dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Sin aviso. Dígame una bomba nuclear, ¿verdad? Digamos, los ejércitos cuando se juntaban antes, pues se juntaban en las fronteras y se empezaba a ver que la guerra ahí podía escalar. Pero ahora, digamos, con lo que pasó en Líbano, y que fue un bombazo. Nadie la vio venir, nadie supo, fue como una destrucción sin aviso. Fue una destrucción así, de un solo. Eso es lo que está diciendo él. El sin aviso va a destruir a muchos. Se va a levantar con tal potencia que él va a destruir a muchos. Entonces aquí es donde vemos, mire, lo que vemos que está de acuerdo a lo que dice la palabra con el sueño de la imagen de Nabucodonosor, que vimos antes, que va de acuerdo con lo que Daniel vio con el carnero y el cabrío. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, está con mayúsculas, ese es Jesús. Él se va a levantar contra Jesús mismo, pero será quebrantado, pero no por mano humana. No por mano humana. Eso quiere decir que si agarramos la imagen del sueño de Nabucodonosor, al final del sueño de Nabucodonosor vino una piedra de fuego del cielo, dice, y derribó la imagen, derribando los imperios de los pies, que es exactamente la visión de Daniel, va una con otra, una con otra. Entonces es contra Jesucristo. Aquí es donde estamos viendo ya el final de Apocalipsis. Nos adelantamos un poquito de Apocalipsis, pero luego vamos a regresar a los jinetes para que no se confunda. Tampoco quiero que se confunda con que esta imagen es una de las imágenes de los 7 jinetes, ¿no? Esta es una imagen de Jesús, digamos, ¿verdad? Cuando Jesús aparece en pantalla, digamos en Apocalipsis 19, él viene montado sobre un jinete blanco también y dice que trae a todos sus ejércitos con jinetes blancos atrás. Pero dice que él estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Sabemos que Juan lo dijo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y la palabra era el Señor. El Señor es la palabra. Entonces su nombre es la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos que estaba teñido su traje de sangre, nosotros creemos que es la sangre del cordero. Pues puede ser, porque esa es la victoria para nosotros. Pero para él, mire qué curioso, lo vamos a ver adelante, lo que dice Isaías. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Qué naciones? Las de los pies de la imagen del rey Nabucodonosor. ¿Qué naciones? Las naciones que se vayan a levantar a través del imperio griego, ¿verdad? De donde se vaya a levantar el anticristo, a esas naciones. Y dice, y él la regirá con vara de hierro, él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar era donde se hacía el vino y la gente aplastaba y aplastaba y aplastaba las uvas hasta que empezaba a salir, ¿verdad? Lo que parecía sangre. Si era un vino tinto, digamos, uvas tintas, empezaba a salir como que fuera sangre. Y aquí dice que él va a pisar el vino del furor de la ira de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿esa sangre era de Jesús? Le voy a enseñar de dónde venía esa sangre. Mire qué curioso, porque la Biblia habla sobre Edom. Y lo que habla la Biblia sobre Edom, que es Esaú, que es lo que venimos, habla exactamente de la visión que tuvo Juan acerca de Apocalipsis 19. Pero Isaías 63, imagínense,
cientos de años antes, él empieza a tener una conversación, digamos, con la visión que él está teniendo. Él pregunta y Dios responde y dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este, vestido con esplendidez que marcha en la grandeza de su poder. Y contesta el Señor, dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y le pregunta nuevamente, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las de aquel que ha pisado en un lagar? Y él dice, mire, he pisado yo solo el lagar. De los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con ira, los pisoteé con furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Cuando Jesús aparece a pelear la guerra de Armagedón en el valle de Megiddo, cuando él se reúnen todas las naciones en contra de Israel y él las reúne ahí, él mismo es el que va a ganar esa batalla. Pero cuando él dice que él salpicó sus vestidos con la sangre, pero usted ya se dio cuenta de dónde venía. Mire, en el inicio dice, ¿quién es este que viene de Edom? Viene de Edom. Y hay algo muy curioso con respecto a Edom. Nosotros hemos visto en la Biblia cuando hay profecía que se le ha dado a ciertas ciudades, a ciertos imperios o a ciertas naciones, donde ya se cumplieron. Estas profecías de Edom son una tras otra, y son para el tiempo del fin. Son para el tiempo del fin. Entonces, nosotros lo que tenemos que estar atentos es de que Edom se está empezando a edificar, se está empezando otra vez a armar a esas alianzas de barro y de hierro, y tenemos que tener nuestros ojos bien puestos en Israel. Siempre les he dicho, Jerusalén es la capital de Israel, pero Israel es la capital del mundo. Es la brújula profética del mundo. Lo que esté pasando en Israel va a repercutir en todo el mundo. Tenemos que poner mucho cuidado. Si él viene de Edom, uno dice, wow. Aparte, es que los profetas que profetizaron en contra de Edom o profetizaron sobre la destrucción de Edom en los últimos tiempos, lo hicieron 6 profetas del Antiguo Testamento. Eso es un montón. Eso es un montón. Son 6 profetas que profetizaron, inclusive Abdías. Abdías solo tiene un capítulo y lo único que habla es la destrucción de Edom. Solo para eso se escribió Abdías, para hablar sobre Edom. Y mire lo que dice Abdías 1, del 8 al 10. Dice, aquel día, dice Jehová, haré que perezcan los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Recuérdese que Edom es igual, es Esaú. Y tus valientes, Temán, serán amedrentados. Y será exterminado todo hombre del monte de Esaú. Eso es Jordania. Por haber maltratado a tu hermano Jacob, Israel, te cubrirá vergüenza y serás exterminado para siempre. Para siempre. Mire lo que dice Isaías, porque el día de la venganza está en mi corazón. El año de mis redimidos ha llegado. Porque en los cielos embriagará mi espada, descenderá sobre Edom. Vean, ¿se acuerda que él viene con la espada en la boca? Descenderá sobre Edom para juicio y sobre el pueblo de mi maldición. Porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y una gran matanza en tierra de Edom. ¿Qué más dice? ¿Qué dice el profeta Amós? Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto, no revocaré su castigo. Él dice, no voy a quitarte el castigo porque tienes 3 pecados, es más 4. Porque persiguió a espada a su hermano. Violó todo afecto natural. Eso quiere decir que él le hizo a Israel o a Jacob, a la descendencia de Israel, cosas que ni siquiera tenían nombre. Cosas que no eran ni siquiera normales entre el odio, entre hermanos, entre una nación y otra. En su furor le ha robado siempre y ha guardado perpetuamente el rencor. Mire, no lo pudo perdonar. Aunque ellos se abrazaron después de los 21 años que Jacob tuvo que salir huyendo a trabajar a la casa de su tío Labán. Cuando ellos se encuentran de regreso, se besan, lloran y todo. Pero aquí dice el Señor, tú seguiste perpetuamente con ese rencor.
Tú no lograste perdonar nunca a Jacob, no lo perdonaste. Sigues, esta guerra es por tu propia amargura. Esto nos habla mucho a nosotros. Si nosotros tenemos algún rencor, tenemos que soltarlo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra descendencia después, la descendencia nuestra es la que después lo recibe y lo perpetúa. Porque dice, ha guardado perpetuamente el rencor. Ya hay una descendencia que no conoció a ninguno de estos dos cuando estaban vivos y que se siguen odiando. Se siguen odiando. Y persiguió a espada a su hermano. ¿En qué viene el caballo rojo? Con espada, dése cuenta, ¿verdad? El primero viene con arco. Y recuérdese que Saúl era muy buen arquero, era muy buen cazador. Entonces ahí hay un odio perpetuo, perpetuo. ¿Qué dice Malaquías? Malaquías dice, Edom dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Pero así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificarán y yo destruiré. Los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Para siempre. Usted sabe lo que es tener la indignación de Dios para siempre. Eso ha de ser durísimo, ¿no? Durísimo, pero era por eso, por todo lo que Edom nunca logró perdonarle a la descendencia del Señor. Entonces, viendo la imagen, volviendo nuevamente a la imagen del sueño de Nabucodonosor, que es la imagen que tuvo Daniel, lo de en medio, usted ve que es la imagen del carnero, los medos de los persas, el que tenía los dos cuernos, y el imperio griego, el que tenía el cuerno, y luego eso se dividen, y luego el imperio romano y todo. Entonces, la parte de abajo, mire, hay muchos estudios, hay mucha gente que tiene diferentes opiniones. Yo creo que en este tiempo estamos en un tiempo en donde se está desarrollando, se está desenvolviendo, se está abriendo el telón y más o menos podemos empezar a apuntar con un poco más de seguridad. Pero mucha gente siempre ha dicho que es Turquía, de donde tiene que salir ese último líder, digamos, a lo que podríamos decir el anticristo. Pero hay unos que dicen que va a salir de las Naciones Unidas, otros del Imperio Romano dividido, o la Unión Europea, pero ya vemos que eso ya se está desboronando y se unen y como que no funciona. Los imperios, el turco y el griego, ¿verdad? Lo que estábamos hablando ahorita, puede ser Siria, Turquía, Egipto, Jordania. De esos lugares puede salir Edom, puede salir, perdón, el anticristo. De esos lugares. Entonces, estamos en una plataforma ahorita en donde estamos viendo como una novela en vivo, donde podemos nosotros diferenciar digamos, a diferencia de alguien que vivió hace 50 años en poder predecir esta situación. Es mucho más fácil entenderla nosotros que estamos viviendo este tiempo, porque las cosas se están dando a una velocidad bastante grande. Y por último, dice el Señor en estos dos de Jeremías. Voy a mover aquí para que esto me permita ver. Mas yo desnudaré a Esaú, pondré al descubierto sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Edom se convertirá en espanto. Todo aquel que pase por ella se asombrará, se burlará de todas sus calamidades. Es impresionante. ¿A usted no me parece impresionante que haya tanto profeta profetizando sobre Edom en los últimos tiempos? A mí me parece realmente interesante. Y luego dice Jeremías también, yo como un león que sube de la espesura del Jordán al verde prado, muy pronto los haré huir de ella y pondré en ella al que yo escoja. Dice, como un león que sube en la espesura, como un león que uno cree que no va a traer, no va a haber justicia, no va a haber, digamos, alguien no le va a poner un paro a esto. Él dice que va a venir como león. ¿Se acuerda cuando empezamos a estudiar acerca de la apertura de los sellos? Que Juan ve el rollo y dice, y no vi a nadie que era digno de abrir los sellos, y vino entonces el león de la tribu de Judá, el que era digno de abrir los sellos.
Y dice que él como león, él va a subir escondido, como en la espesura del prado, del verde prado del Jordán, y los va a atacar de pronto, eso es lo que va a hacer. Dice, pondré mi venganza, dice Ezequiel, contra Edom, en manos de mi pueblo Israel. Imagínense, él va a permitir que Israel se defienda y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Wow, esto está tremendo. Así que con esto nos quedamos aquí, nos fuimos un poquito ya al final del Apocalipsis, pero quería que entendiéramos que el jinete, lo que significaba y cómo eventualmente el Señor va a hacer justicia sobre todo esto que se va a levantar, todos estos gobiernos de control, todo este socialismo, todo este deseo de aplacar toda religión que no sea una sola, quitar todas las fronteras y una sola moneda y una sola identificación y la vacuna y esto y Bill Gates y todos esos enredos en los que estamos ahorita, pero ahí lo vamos a dejar. Vamos a seguir en la siguiente semana con el jinete del caballo negro. El caballo negro es el cuarto sello y el jinete que viene sobre ese caballo negro trae una balanza en su mano y eso es lo que vamos a ver entonces, que es el jinete que viene con el control de la economía, el que trae el globalismo, el que trae el tercer jinete es lo que vamos a ver el efecto de la economía sobre las naciones y vamos a ver sobre la economía, la producción de granos, la producción, todo eso viene a ser afectado a través del jinete de, del Apocalipsis, el número 3. Así que lo dejamos por aquí, lo espero la próxima semana para poder seguir compartiendo este tema que está súper, súper interesante. Lo dejo con este pensamiento que lo mencionamos. Orad por la paz de Jerusalén. Orad por la paz de Jerusalén, sea la paz alrededor de tus muros y sean prosperados los que la aman. Sean prosperados los que aman a Jerusalén. Oremos para que esa paz se pueda lograr. Oremos para que ellos tengan paz, no solo en el país, sino también en su corazón. Nos vemos la próxima semana.